Muy bien, por favor me confirman si se escucha y se ve. Aló, aló. ¿Se escucha? Aula 44. Sí se escucha, profesor. Gracias, gracias. A ver, listo. Continuamos analizando. Origen del río Amazonas en Arequipa, en la cordillera de Chila, ¿no? En el Nevado de Quehuiza. El río Amazonas, desde que nace, en su nacimiento se llama Yoqueta, aguas abajo, Chayamayo, Hornillos, Monigote. Después de Monigotes, Apurímac. N. Ucayali, Amazonas. Desde su origen hasta la desembocadura, tiene una longitud, tiene un curso de 7.062 kilómetros. Supera a Río Nilo de solamente 6.671 kilómetros. El río más extenso del mundo, el más caudaloso del mundo, mayor cuenca colectora del mundo, es el río Amazonas. ¿Ya? Su origen es en territorio peruano. Atraviesa físicamente por 3 países: Brasil, Colombia y Perú. Pero sus afluentes nacen en Ecuador, ¿no? Nacen en Bolivia. Sus afluentes de Venezuela son 6, y 2 países que se encuentran en zona de influencia, que es Guyana y Surinam. Entonces, está en zona de influencia en 2 países, sus afluentes nacen en 3 países y cruza por 3. 8 países forman parte de la cuenca del río Amazonas, ¿ya? Cuenca del río Amazonas, que forman parte 8 países. Recordando que países sudamericanos somos 12, solamente 4 no forman parte o no tienen presencia en la cuenca del río Amazonas. Muy bien. Vertiente del Titicaca, del 100% de agua, decíamos, representa el 0,5%. En la vertiente del Titicaca hay 13 cuencas hidrográficas o 13 unidades hidrográficas, ¿no? 13 cuencas, y es agua disponible del 100%, es el 0,5%. En la vertiente del Pacífico, 1,7%, ¿no? Muy bien. Características: su origen es glacial pluvial, de cielo y lluvias. Naciente, aquí está la cordillera de Carabaya, la cordillera volcánica. ¿Sí? Naciente, cordillera de Carabaya, cordillera volcánica. Endorreica. Esta es pregunta. Mira, el río Amazonas es exorreica como los ríos de la vertiente del Pacífico, pero los ríos de la vertiente del Titicaca es endorreica. Quiere decir que eh, el agua de los ríos se deposita en el lago Titicaca. En el lago Titicaca. Endorreica. No tiene contacto con, simplemente no tiene contacto el, con el mar. Se queda en la parte continental. Eso es lo que quiere decir endorreica. ¿Sí? Cauce rocoso, muy bien. Corto recorrido, es netamente andino por la meseta de Collao, la meseta más grande que tenemos. Es de régimen irregular, tiene crecidas y época de estiaje, es como los ríos de la vertiente del Pacífico, poco caudal y torrentoso. Pero en la meseta, en algunos puntos, es meándrico. ¿Ya? Muy bien. Aquí vamos a mencionar el río más importante, por supuesto, es Ramis. El río Suches y río Desaguadero es pregunta porque son ríos fronterizos, ¿no? Muy bien. El río Ramis es pregunta porque es el río más importante de la vertiente del Titicaca. Nace en la cordillera de Carabaya con el nombre de río Grande, Carabaya. Cuando confluye Carabaya con Kenamari, río Zángaro. El río Zángaro. Y cuando el río Zángaro confluye con Ayaviri, el río Ramis. El río Ramis es eh, el río más extenso de la vertiente del Titicaca, ¿ya? Pero también el más contaminado. Dije en el relieve peruano que la cordillera de Carabaya contiene oro. Hay minería informal
ilegal que extrae el recurso oro de esta cordillera. Y está siendo contaminado el agua por esta actividad minera, el río que está siendo contaminado es el río Ramis. ¿Ya? Muy bien, Coata, pregunta de examen de admisión. Coata, mira, a ver. Unión, confluencia de río Lampa con el río Cabanillas. Al unirse el río Lampa con Cabanillas, pasa a denominarse Coata. Y el río Coata cruza por la ciudad de Juliaca. ¿Ya? Cruza por la ciudad de Juliaca. Muy bien. El río Ilave. Mira, aquí está el río Ilave. El río Huenque. El río Uncayame. Se une el río Ilave. ¿No? Río Ilave. Muy bien. El Huancané, borro para tener la secuencialidad. En algunos textos, por error, dice que el río Huancané desemboca en el río Ramis. No. Pregúntale, de repente tengo en el aula un puneño, un habitante de esta zona, y resulta que no. No, desemboca separado al río Ramis, Huancané. ¿Por qué dije que el río Suches y el río Desaguadero es pregunta? Porque son ríos fronterizos. Mira, a ver, río Suches, el río Desaguadero. El río Desaguadero es fronterizo. El río Suches y Desaguadero son ríos que la diferencia es que el río Suches desemboca en el lago Titicaca, pero en territorio boliviano. En cambio, el río Desaguadero nace del colector. El colector es el lago Titicaca, por eso el nombre de vertiente. ¿Qué cosa es vertiente? Conjunto de cuencas. Y el nombre de la vertiente lo determina el colector. El lago Titicaca es el colector, ¿no? El colector. Pero hay un río que se llama Desaguadero que nace de un colector. Dimos nombre, ¿no? Es efluente. Entonces, por ahí, único efluente, correcto. Pregunta examen. Único efluente de la vertiente del Titicaca es el río Desaguadero. Y este río Desaguadero llega al lago Poopó, y es de donde Bolivia obtiene cloruro de sodio o sal de mesa. O también han encontrado un recurso valioso que es litio, ¿no? Como Perú tiene el litio, Bolivia tiene el litio. Muy bien. Eso sería vertiente del Titicaca, ¿no? El mar peruano, mira, a ver, nuestro mar, el área es de 626.240 kilómetros cuadrados más 50.000 kilómetros que arrebatamos por la de sentencia de La Haya y es parte de nuestro territorio. Dimensiones, ancho, 200 millas, gracias a lo que promulgó el presidente José Claro Bustamante Rivero, ¿no? 200 millas que equivale a 370 kilómetros. Muy bien, regiones, septentrional, la parte norte. Norte, se localiza en Boca de Capones hasta la península de Illescas. Es mar tropical. El norte es mar tropical, ¿ya? Parte central y meridional es mar frío. Mar frío. Entonces, parte norte, mar tropical, parte central y sur, mar frío. Puntos calientes vamos a encontrar en la parte norte. Y la temperatura del norte, mira, algunos textos dicen 24, otros textos dicen 25, pero lo cierto es que es caliente, la parte norte. Tumbes y Piura. En cambio, en el centro y el sur, el mar frío, mínimo 13 grados, ¿no? 17 grados. Ya está. De 13 a 17. Pero la pregunta es ¿por qué frío? Y la respuesta es por el fenómeno de afloramiento. Fenómeno de afloramiento. Muy bien. Color en el norte es azul, plomizo. Es azul porque simplemente hay escasez de fitoplancton, algas microscópicas. En cambio, en la parte sur, el centro sur es verdoso. ¿Por qué? Porque hay abundancia de fitoplancton. Fitoplancton, ¿no? La salinidad media es 35.6 a 33.2, dice unidades prácticas de salinidad.
Entonces, tiene salinidad. Pues salinidad tiene mayor densidad. Y por mayor densidad tiene mayor flotabilidad para fitoplancton y zooplancton. Y por abundancia de plancton, es decir, fitoplancton y zooplancton, abundancia de anchovetas, sardinas. El mar más rico del mundo es el mar peruano. Pero esos recursos deben ser usados por la población peruana, ¿no? Debemos beneficiarnos de los recursos existentes en nuestro mar. Perú tiene peces de aguas frías y peces de agua tropical, que incrementa la biodiversidad, ¿no? Muy bien. Corriente del Niño, en la costa norte, influye en el mar de Tumbes y de Piura, es de aguas cálidas, correcto, en el sector va de norte a sur, provoca altas temperaturas en diciembre, generando evaporación, condensación y precipitación, es el responsable del fenómeno del Niño. Cuando esta corriente ingresa a la parte central, desplazando a la corriente peruana, ¿no? Corriente del Niño influye principalmente en la costa norte, Tumbes y Piura. Muy bien. Corriente peruana se divide en dos brazos. Corriente costera peruana, aquí está corriente costera peruana, y corriente oceánica peruana, de color rojo. Las dos juntas, corriente peruana, ¿sí? Debajo, no está la información, no es total porque el problema es el tiempo. Debajo hay una corriente subsuperficial, se llama contracorriente del Perú. Y esta contracorriente del Perú, que va debajo, divide la corriente peruana en dos brazos, corriente costera peruana y corriente oceánica peruana. Y en invierno se unen, ¿ya? Se unen. Por lo tanto, corriente costera peruana influye, dice, entre el litoral y los 78 grados longitud oeste. Muy bien. Alcanza 200 metros de profundidad. Es más intensa entre abril a septiembre. 200 metros de profundidad. Mira, la diferencia con la corriente costera peruana, que llega a 700 metros de profundidad. Fluye al oeste de 82 grados, un poco lejos. ¿Y por qué se separa? Porque hay una corriente subsuperficial, denominada contracorriente del Perú, ¿ya? Alcanza una profundidad de 700 metros y es más intenso entre julio a octubre. Eso sería la corriente peruana. Pero también hay otras corrientes, no son las únicas. Esto para ingresar a San Marcos. Ya según tu especialidad, hay un sistema de corrientes marinas. Muy bien. La pregunta podría ser, ¿qué es fenómeno del Niño? Fenómeno del Niño o fenómeno de afloramiento. ¿Qué cosa es afloramiento? Aquí atención al 100%. Puedo retroceder. Borro en esta parte. Mira, a ver. A la corriente peruana, antes conocíamos con el nombre de corriente Humboldt. ¿Ya? Corriente Humboldt. Corriente Humboldt. Ahora es la corriente peruana. Humboldt, cuando visitó al virreinato peruano, 1802, llegó a La Libertad y cuando pisó aguas del mar de La Libertad, dijo, pues, tan fría, se asustó. ¿Por qué se asustó? Porque el alemán Humboldt está haciendo un estudio de zona de baja latitud y por inferencia que baja latitud son aguas calientes. Pero cuando pisa el agua del mar de La Libertad de Trujillo, que son frías, y Humboldt dijo, entonces no cuadra la información, debe ser cálida, como en Ecuador, o en Guayaquil, como en Piura. ¿Y por qué en La Libertad son frías? Y él infiere, es que procede una corriente. Hay una corriente que viene del Polo Sur. Él dijo que la frialdad se debía que había una corriente que venía desde el Polo Sur. Pero ahora, en la actualidad, no es correcto. No viene del Polo Sur. Viene más o menos entre 27 a 30 grados latitud sur. Entonces, la frialdad no es por su procedencia, sino la frialdad se debe al fenómeno de afloramiento.
El afloramiento es el responsable de la frialdad. El color amarillo son los vientos constantes, vientos alisios. Si este viento alisio se desplaza, ¿no?, de esta forma, y la rotación genera efecto Coriolis, desplazamiento hacia la izquierda, si esta masa de agua, el viento alisio impulsa las aguas superficiales y el efecto Coriolis desvía hacia la izquierda, hay un vacío, y ese vacío está siendo cubierto por las aguas profundas. El ascenso de aguas profundas se denomina afloramiento o fenómeno de afloramiento o surgencia de aguas frías, ¿no? Eso es el fenómeno de afloramiento. ¿Y qué sube? Fácil. ¿Qué es lo que sube? A mayor profundidad, menor temperatura. En la superficie, mayor temperatura. Entonces hay ascenso de menor temperatura. Pero tú no solamente asciende aguas frías, sino también minerales inorgánicos, nitritos, nitratos, fosfatos, ascenso de minerales inorgánicos. Y eso hace que el mar de la costa central sur y el mar de Chile sea pues uno de los mares más ricos del mundo, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es afloramiento? Dice, tiene una importancia extraordinaria en el campo biológico, pues porque hay variedad de formas de vida, como dije hace un momento. Primera condición, agua fría. ¿Qué más? Agua fría, ascenso de aguas frías. Otra condición, hay minerales. Minerales. Por lo tanto, mayor densidad. Y en mayor densidad, todo está relacionado, mayor flotabilidad. Mayor flotabilidad. Y por flotabilidad existirá abundancia de plancton. ¿Y qué es plancton? El fitoplancton, ¿de acuerdo? El fitoplancton y el zooplancton. El zooplancton y el fitoplancton y zooplancton es alimento de peces. ¿Ves? Entonces, es importante el fenómeno de afloramiento para que haya biodiversidad. ¿Ya? Biodiversidad. Muy bien, suben nitritos, nitratos, silicatos, fosfatos, etcétera, etcétera. Por eso es el mar más rico del mundo. Pero el afloramiento no es constante. No es constante. Principales zonas de afloramiento. Frente a Paita, muy bien, Piura. Frente a Pimentel, Salaberry, en la costa central. Entre Pimentel y Salaberry. Entre Guarmey y Supe, afloramiento. Guarmey, Ancash, Supe, Lima, Norte Chico de Lima. Frente a Pisco y frente a San Juan y Mollendo. San Juan Ica y Mollendo Arequipa. ¿Ves? El afloramiento no es constante, sino hay puntos de mayor afloramiento. Pero debido al afloramiento, tenemos un mar muy rico, el de mayor biodiversidad. Posible pregunta. Glaciares. La Autoridad Nacional del Agua nos dice que hay 3.044 glaciares en nuestro territorio y que los glaciares podemos encontrar sobre 5.000 metros sobre el nivel del mar, con un espesor entre 14 a 22 metros en promedio y que se encuentra en contracción como consecuencia del calentamiento global. ¿Ya está? ¿Es importante los glaciares? Sí, porque es fuente de agua, es de cielo glaciar, y gracias a los glaciares bebemos agua en la costa, ¿no? Gracias a los glaciares hay ecosistemas, flora y fauna en curso alto, curso medio, curso inferior, ¿no? Como dije hace un momento, ANA, Autoridad Nacional ANA, dice que tenemos 3.044 glaciares y la totalidad suma 56.15 kilómetros cúbicos de hielo, pero se encuentra en contracción acelerada. Las cordilleras que tienen mayor porcentaje de glaciar es la Cordillera Blanca, en el sector norte, claro, sector norte, Cordillera Blanca, ¿no?
la cordillera de Vilcanota en Cusco, Vilcanota, y la cordillera de Ampato en Arequipa. Estas son las cordilleras que tienen mayor reserva de agua dulce. Pero también hay cordilleras que ya están en crisis. Mira, la cordillera de Chonta, Huanzo, Chila, Volcánica. Podrían desaparecer nevados o glaciares en los próximos 20 años, a consecuencia del calentamiento global. Manejo de cuencas. Ya sabes qué cosa es una cuenca. Una cuenca, dijimos, tiene un río principal. Aquí está el río principal. Listo, una cuenca tiene un río principal. Tiene ríos secundarios. Tiene ríos secundarios que son afluentes y tiene divisoria de aguas. Esto sería divisoria de aguas. Eso es una cuenca. Y que desemboca en otro río, desemboca en un lago o desemboca en mar. Y esta forma de desembocadura es en forma de estuario, ¿no? Los ríos de la vertiente del Pacífico tienen una desembocadura en forma de estuario, excepto el río Tumbes en forma de delta. Eso es una cuenca. Entonces, manejo de cuencas, marcas así. Autoridad Nacional del Agua. Ente rector en manejo de cuencas. Ente rector en gestionar sosteniblemente recursos de agua. ANA, Autoridad Nacional del Agua. ¿Sí? Objetivo, manejo de cuencas. Gestión, autoridades, especialistas, personas que han estudiado, ¿no? Son peritos en la materia. Objetivo es uso racional de los recursos naturales, suelo, bosque y agua. Agua, ríos, suelo, depositación de partículas, suelos fluvisoles, es un recurso semi-renovable, y el bosque, flora, es renovable. Uso racional. La autoridad nacional del agua, responsable de gestionar el recurso hídrico, es el que impulsa manejo de aguas, pero uso racional. Uso sostenible. Si no está racional, es uso sostenible. ¿De acuerdo? Uso sostenible. Eso sería manejo de cuencas. Y existe personas que vivimos en esta zona. Mira, vivimos en el curso inferior. Vivimos en el curso inferior. Hay otra persona que vive en el curso medio, y hay otra persona que vive en el curso superior. La contaminación de una cuenca comienza en el curso superior, curso medio, y nosotros bebemos agua contaminada. Por lo tanto, en manejo de cuencas es dialogar. Todos, porque formamos parte de una misma cuenca. Tenemos que tomar medidas, hay que consensuar para proteger el agua, un recurso valioso, el recurso agua. Hay que tratarla para beber y es costoso el tratamiento. Entonces, eso es manejo de cuencas. Eso es lo que impulsa la Autoridad Nacional del Agua, ANA. ¿Sí? Muy bien. Gestión. Gestión. Autoridades, pues, bajo la dirección de ANA. Alcaldes, gobernadores, especialistas. Riesgo. ¿Qué cosa es riesgo? Es la posibilidad de ocurrencia de algunos efectos adversos sobre el medio natural. Riesgo. Vives en un lugar de riesgo. Vives en un lugar de riesgo. Mira, a ver. Por necesidad hemos invadido. Listo. Pero en la parte superior hay un bloque rocoso. Vivo en un lugar de riesgo. Soy vulnerable, ¿no? Frente a esta situación, ¿qué debemos hacer? Mitigar, concientizar a la población, ¿no? Concientizar, anticiparnos, definición de gestión de riesgo, anticiparse. Esto es riesgo, anticiparse. ¿Quién se va a anticipar? Personas que forman parte de ANA, o del gobierno regional, o del gobierno local, ¿no? Anticiparse a los desastres, desplazar, ¿no? Que esto no es lugar adecuado. Tampoco es lugar adecuado vivir cerca al cauce,
de un río. El río siempre, por las lluvias torrenciales, se desplaza por su cauce y si se incrementa, el río va a socavar la base y esto va a quedar fragmentado y esta zona se puede derrumbar. Eso es gestión, anticiparse, ¿no? La autoridad es el que se anticipa. ¿Y por qué? ¿Y cómo podemos anticiparnos, mitigar, reducir desastres en nuestro territorio? Primer punto sería como que Perú creció desordenado, sin planificación, ordenamiento territorial. Y hubo migración del campo hacia la ciudad, invadimos estribaciones andinas, invadimos pampas, desiertos, valles, hemos crecido de manera desordenada. Ahora es tiempo de ordenamiento territorial, ¿sí? Eso sirve para mitigar, para reducir riesgos, desastres. Definición de zonas no habitables. Esto no es zona habitable. Reubicación de viviendas, desplazamiento. Pero algunas personas se aferran al lugar. Entonces que deje un documento, no quieres vacunarte, no quieres desplazarte, firma, eres responsable, único responsable, no es el gobierno local, ni el gobierno central, ni el gobierno regional. Eso es reubicación de viviendas. Construcción de presas reguladoras. Si sabemos que hay, producto de las lluvias, hay deslizamiento, entonces debemos construir mallas de acero para regular el flujo. Estabilización de laderas. Aquí como en la imagen se podría observar. Instalación del sistema de almacenamiento. Descolmatación. Mira, ve, los alcaldes incompetentes, ¿saben lo que hacen? Cuando ya empezó la estación de verano, época de lluvias en la zona andina, recién comienzan a limpiar el cauce del río. Se hace antes, en época de estiaje. Eso es un buen gestor, un buen gestor. Descolmatación es retirar materiales acumulados en época de lluvias, ¿ya? Eso es mitigar, anticiparse a los desastres. Así es. Manejo de cuencas en la época inca, qué bonito. Mira, ve, presas altoandinas, reservorios. Cuando había lluvias torrenciales era desviado a través de canales, reservorios, y hubo acumulación de agua en este reservorio. Muy bien, llenó al 100%, ahora pasa a otro reservorio. Pero algo planificado, y esa técnica hemos perdido, pero es tiempo de recuperar, gestión de riesgo. ¿De acuerdo, jóvenes? Muy bien. Ejercicio número 1, por favor. Clave número 1 es avión. 2 casa, 3 dado, 4 bueno. 4 bueno. Clave de geografía, 1A, 2C, 3 dado, 4 bueno. Muy bien. Cívica. Convención sobre la protección y la promoción de la diversidad de las expresiones culturales, promovida por la UNESCO. Esta convención define qué cosa es diversidad cultural. Esta convención dice, es la multiplicidad de formas en que se expresan las culturas de los grupos y sociedades. Dentro del país tenemos culturas, y dentro de las culturas hay A, B, C, interacción. Por ejemplo, intercambio cultural. Perú envía un grupo, representantes a México, a Europa, a Estados Unidos, intercambio. ¿Sabes? Y llevan lo que las culturas expresan, lo nuestro. O también vienen, lo dicen los niños del Cáucaso, de Rusia, vienen, ¿no? O de India. Y la UNESCO, o sea, la ONU, protege la diversidad cultural. No,
hace todo lo posible para que la cultura, las costumbres, las tradiciones, idiomas, perduren el tiempo, ¿no? Así es. Esta multiplicidad de formas se expresan ¿en qué? En creación artística, producción, difusión, disfrute de las expresiones culturales. La UNESCO plantea que la diversidad cultural es patrimonio cultural de la humanidad y fuente de desarrollo. Fuente de desarrollo, es patrimonio cultural de la humanidad la diversidad cultural. Por lo tanto, no debemos buscar ser homogéneos. Perú es un país multicultural, es multiétnico. El Perú es un país diverso. Sí, pues tenemos afrodescendientes, tenemos peruanos de origen asiático, peruanos netos quechuas, tenemos descendientes de alemanes, o sea, población nativa. Eso es Perú. Es un país diverso, ¿no? Con múltiples expresiones, manifestaciones culturales. Hemos heredado, por supuesto, de nuestros antepasados. Eso es Perú. No busquemos un modelo. La diversidad nos hace rico, ¿sí? Uno de los retos, eso es un reto, que tenemos como país es aprovechar esta gran diversidad cultural. Un reto, valorarla, ¿sí? Respetar las diferencias. Respetar las diferencias. Vivir en armonía, aportando al bien de todos. Eso es en teoría bonito, pero como dije en las clases anteriores, después en el contexto de las elecciones afloró todo, ¿no? Así es. Perú es así. Eh, un país, como se dice, un mosaico, ¿no? Así es. Las manifestaciones culturales son la danza, ¿correcto? La música, la gastronomía. ¿Por qué? Se han preguntado por qué Perú es atractivo turístico por la gastronomía. Tenemos comida africana, tenemos comida asiática, comida árabe, comida andina, una mezcla. ¿Por qué? Porque somos producto de esa mezcla, ¿no? Producto de esa mezcla. Diversidad, correcto. En nuestro país cohabitaron diversas culturas, entre ellas andina, amazónica, asiática, africana, europea. A eso se debe la diversidad cultural. ¿De acuerdo? La diversidad cultural. Listo. ¿Por qué? Porque somos producto de la interrelación. Eso es Perú. Diversidad cultural en el Perú. El Ministerio de Cultura nos informa que hay 55 pueblos originarios. 55 pueblos originarios, ¿sí? Así, nativos del Perú, netos del Perú, descendientes de los incas, de los chancas, de los aymara, de los ayanin. Hay 55 pueblos originarios. Y estos pueblos originarios están distribuidos en 22 regiones políticas, organizadas en comunidades nativas en la Amazonía. Este término comunidades nativas se refiere a la Amazonía. Y comunidades campesinas en la zona andina o en área rural. Hay 55 pueblos originarios, distribuidos en 22 regiones. 22 regiones. Callao no tiene, pues. Piura, Tumbes, tampoco. Ahí ya tienes 25 regiones. 22 regiones políticas. Diversidad lingüística. Mira, de 33 millones del año 2021, 4 millones y medio hablan otra lengua, diferente al castellano. Lenguas originarias. ¿Sí? 4 se hablan en los Andes. Mira, diversidad lingüística. Así marcas. Hay 48 lenguas. Lenguas indígenas u originarias. 48 lenguas. 4 se hablan en la Sierra Peruana. Y 44 en la Amazonía. ¿Dónde se habla el mayor número de lenguas? En la Amazonía. Loreto. Ya está, Loreto.
y 4 se hablan en la zona andina. Y la lengua predominante en la zona andina es el quechua. ¿De acuerdo? Y como hay 4.5 millones de peruanos que hablan otro idioma, debe haber un traductor, un juez, un policía, una enfermera, un doctor, un profesor que hable el idioma originario. ¿Sí? Así es. La Constitución dice eso. Comunidades nativas. ¿Dónde? En la Amazonía, profesor. En la Amazonía. Muy bien. Tienen reconocimiento jurídico. Por ley, están reconocidos. Son personas jurídicas. Se organizan en 2073 comunidades nativas. Tienen vínculo. ¿Cuál es el vínculo? El vínculo es la lengua confiere identidad, la lengua, idioma o dialecto, características culturales y sociales, tenencia, ¿de qué? De tierras comunales, ¿no? Forman parte, pertenecen al lugar. Tienen rasgos comunes, color de piel, rasgos físicos, costumbres, tradiciones, están vinculados. Y la etnia predominante o el mayor número de habitantes, ¿no? Son los ayánicas, con tilde, los ayánicas. En Junín, Cusco, Ayacucho, Purímac, Pasco, Cayal y Huánuco. Los ayánicas, el mayor número. Estos son los ayánicas. Y el Aguajún está en la selva norte, Amazonas, Cajamarca, parte selva de Cajamarca. Cajamarca no es solamente la parte andina, tiene parte amazónica. San Martín, Loreto, esto es Aguajún, descendiente de los Chachapoyas, ¿no? Ahí está, pueblo Aguajún. Los Shipibos, ¿quieres conocer cómo es un Shipibo? En el cerca del puente Balta, en el río Rímac, en Hacho, los 4 suyos vinieron de la selva, sus representantes y se quedaron. Los Shipibos en la costa, los Shipibos conigos, así es su vestimenta. Esos son los 3 grupos predominantes, ¿no? Comunidades nativas son personas oriundas de la selva. Muy bien. Comunidades campesinas, etnias asentadas en la región andina. Mira, ve, los quechuas, aquí está. Los aymaras, mira su vestimenta. Ella es una aymara de Puno. Aymaras en Puno, aymaras en Bolivia, parte norte de Argentina y Chile. Aymaras. Pero también los aymaras tienen un objetivo, crear un estado, pero están distribuidos en diferentes estados. Los aymaras, ¿no? Los jacaru, esto es la serranía limeña, en la provincia de Yauyos, los jacarus, ¿no? Los uros, en el lago Titicaca. Mira, en región andina, quechuas, aymaras, jacarus y uros, en la zona andina. Comunidades campesinas. Son organizaciones de interés público con existencia legal. Son personas jurídicas, igual que las comunidades nativas. ¿De acuerdo? Tienen territorio, no hay propiedad privada, no hay propiedad privada sobre las tierras son comunales, están ligadas por vínculos ancestrales, sociales, económicos, culturales. La propiedad es comunal, no hay propiedad privada, excepto del lugar donde vives, también se está avanzando. Ya tu casa ya es propiedad privada, pero no, las tierras es comunal. Trabajo comunal, el AINI, Minca, trabajo comunal, hacer limpieza, ¿no? De caminos, de canales, de, de reservorios o fuentes de agua, ¿no? Trabajo comunal, ayuda mutua, el, el, el AINI, ayuda mutua, esto es AINI, ayuda mutua, ¿no? Esto es Minca, así es, ayuda mutua. Se practica, ¿no? El AINI y la Minca en las comunidades campesinas. Tiene existencia legal. Tiene existencia legal.
Diversidad lingüística. Perú es un país multilingüe. Sí, pues multilingüe. Tenemos 19 familias lingüísticas. 19 del 1 záparo. Aragua al záparo. ¿Sí? 19 familias lingüísticas. 2 en la zona andina. La familia lingüística Aru, Aymara, Cauqui y Jacaru. Pertenecen a la misma familia lingüística. Familia lingüística Aru, Aymara, Cauqui, Jacaru.